ragione per cui mi trovo oggi a Milano, io abito a Torino, mi trovo a Milano perché sono stato invitato da una scuola, dai bambini di una quarta elementare, a parlare del mio libro e della mia esperienza. Ora, questi incontri avvengono sovente, io li accetto sempre molto volentieri, mi portano davanti ai pubblici più diversi. Stamattina era una quarta elementare, erano bambini di 8-9 anni, ma mi trovo davanti ai pubblici più diversi, come età, come livello di cultura. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo están? Estábamos escuchando al comienzo de esta audición, dijeron los señores antiguos de antes, estábamos escuchando la voz de Primo Levi, que está respondiendo en una entrevista. Primo Levi es el autor de esta semana. Ayer estuvimos hablando con Agustín Neifert sobre las traslaciones al cine Primo Levi, en particular de La Tregua de Francesco Rossi. Y hoy vamos a hablar con Sandro Barrela. Él es poeta, librero y periodista cultural. También es alguien que ha escrito sobre Primo Levi a nivel de periodismo. Incluso escribió en el año 98 un artículo en El País Cultural. Y bueno, lo encontramos. Sandro Barrela es un periodista argentino. Pero ahora vamos a arrancar este programa de hoy. Tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto, para hablar de niños, para hablar de cine. Niños, cine, significa Divercine, cine para niños y jóvenes. ¿Cómo le va, Ricardo Casas? Muy bien, ¿usted? Bien, aquí andamos. Ricardo Casas, ustedes ya lo conocen, es cineasta y aparte organiza en sus ratos libres, desde hace 21 años, el Divercine, este festival de Divercine, cine para niños y jóvenes, que en general coincidía con las vacaciones de julio, ¿no? Siempre cae la segunda semana de las vacaciones de julio, cuando ya los papás están desesperados. Agarran al nene la mano y lo llevan a la sala de cine. Claro. Y en general Divercine, bueno, estaba en distintas salas, ¿no? Sí, el Divercine ha rotado porque surge en Cinemateca, ¿no? Sí. Y en el año 92. Y surge un poco porque en la sala, en la Linterna Mágicas, habíamos comprado un equipo de proyección en video, que fue uno de los primeros cañones que hubo en el país, instalado en una sala de cine. Y bueno, el Festival Divercine lo hacemos integralmente en video. Es la única forma de traer 100 películas de todo el mundo para niños al Uruguay. Y siguió allí hasta el año 2005, en que cerró la Linterna Mágica. Y ahí quedamos un poco huérfanos, ¿no?, de sala. La sala Cita Rosa, la sala Nelly Goitiño, ahora estamos en la sala Baferreira de la Biblioteca Nacional, que es una sala muy linda, muy bien ubicada, y que cuando yo estudiaba cine iba a ver cine a esa sala, hace unos años ya, y ojalá vuelva, ¿no?, a hacer sala de cine y de música como originalmente fue. Y esa sala, por lo que tengo entendido, la otra vez hablando con el director de la Biblioteca Nacional, tiene un montón de butacas. Yo no sabía que era tan grande. 400 butacas, ¿no? 400. Y una acústica muy buena, ¿eh? Muy linda sala, es hermosa. Y ya te digo, tiene su cabina de proyección, es una sala de música y de cine, así que hay que aprovechar. Así que vamos a experimentar este año en la sala Baferreira, a ver cómo funciona. Instalamos proyector, pantalla, etcétera, como para que el nivel de calidad que tiene Divercine tradicionalmente se mantenga. Ahora, también hay otras novedades en cuanto a que se va a exhibir no solo en Montevideo, ¿no? Claro, el Divercine surge en el 92, en el 93 ya nos lo piden de Rosario, Argentina, y como es un material justamente que no llega a América Latina, una vez que llega, que se traduce al español, y además se hace todo en base... subtítulos, ¿no? No, porque los niños no leen, se hace doblaje. voice-over. Se mantiene el sonido original de la película y se agregan locutores leyendo los diálogos. Bueno, hay que aprovecharlo. Entonces empezaron a llegar los pedidos y empezó a generarse una serie de subsedes de Divercine en distintas ciudades de América Latina. Y gracias a ese sistema que surgió espontáneamente y que espontáneamente se fueron sumando las subsedes, es que llegamos a los 21 años. Claro. Si no, no tiene otra explicación que una empresa de este tipo funcione durante 21 años. Subsedes, te referís entonces que Divercine ocurre en Montevideo, pero también
va a ocurrir en San Martín de los Andes en Argentina, en Mendoza, en Chile, en Puerto Natales, en Valparaíso, en Santiago de Chile, en Perú, en Lima y en todos esos lugares. Este año en esas subsedes, porque bueno, ya, por ejemplo, Rosario se independizó porque el que organizaba el festival ahora es el director de cultura de la ciudad, hizo su propio festival, claro, que se llama Ojo al Piojo. El que organizaba Guadalajara, que es el que se incorporó al año siguiente, ahora es el que programa la parte de niños del Festival de Guadalajara. Entonces, bueno, lo cual me parece muy sano y muy natural, se van independizando. Claro. Y surgen otras subsedes también simultáneamente. Pero también hay en el interior, ¿no? Cosa que no ocurría hasta hace 2 o 3 años. Claro, esa era mi pregunta, en Durazno. Lo cual era absurdo, ¿no? Porque se exhibía hasta en San Juan de Puerto Rico y no se exhibía en el interior de la República Oriental del Uruguay, que además es chica y es fácil de cubrir. Bueno, felizmente ahora inventamos este mecanismo a través de los centros MEC y de Medio y Medio, que es esta gente que lleva el equipo de proyección de pantalla gigante a todo el interior. Ese efecto cine, ¿no? Claro, son varias empresas. Ajá. La que manejó este proyecto fue Medio y Medio. Ajá. Y de esa manera nos aseguramos que también la calidad de proyección en el interior sea como la de Montevideo. ¿Y va a ser entonces a la intemperie, digamos, en este lugar? No, porque en invierno no. Claro. Se busca gimnasios o se busca colegios grandes o lugares donde se pueda poner una pantalla grande y proyectar en buenas condiciones. Y decime, Ricardo, porque digo, aquí nos escuchan también mucho del interior, estamos saliendo en Bella Unión, en muchos lugares, digamos, Bella Unión, en Artigas, en Salto, en Colonia, en Maldonado. Entonces, la pregunta es, ¿esto va a coincidir lo del interior con lo de Montevideo? ¿Esa es la segunda semana de julio o no necesariamente? Mira, los que organizan eso son, ya te digo, los centros MEC, y ellos prefirieron septiembre para la proyección en el interior porque les quedaba más cómodo, ¿no? Yo siempre busco que las proyecciones de Ibercine no sean en época escolar, primero porque son 3 horas y media por día, y es bueno que los chicos estén de vacaciones como para poder disfrutar de todo ese, y son 6 días, ¿no? Toda esa programación. Por otro lado, he visto en festivales de países vecinos que llevan a los chicos de las escuelas a la sala de cine, y la dinámica no es la ideal para una sala de cine. Entonces yo lo hago en vacaciones, me arriesgo a que los chicos vayan, pero van especialmente a por su propia voluntad. Ahí está. En Europa es distinto, en Estados Unidos, en Canadá, yo he visto experiencias muy lindas, pero es otra historia, ¿no? Son grupos de 20, 24 chicos que ya están trabajados con los docentes, que incluso intercambian con los realizadores de las películas. O sea, funciona diferente. En América Latina yo prefiero hacerlo independientemente de las escuelas, digamos. Estamos hablando que vienen 81 films de 24 países. Cuando decimos films, películas, no estamos hablando de largometrajes en general, no estamos hablando de largos, medios, cortos, todos los géneros, todas las propuestas estéticas y conceptuales que se te ocurran. Sí, por eso se llama Ibercine, ¿no? Claro. Por eso se llama Ibercine, y son 24 países este año que están presentes en el festival. La idea es presentarle al chico que de repente va por primera vez a una sala de cine, y que es interesantísimo que su experiencia sea buena, claro, la mayor cantidad posible de propuestas, ¿no? Que no sea la película de Disney o la Era del Hielo 14, que siempre es la misma historia, sino que haya muchas historias y además enfocadas de diferente manera, ¿no? Que los chicos vean que hay otras culturas que existen en el mundo, que los niños de la India son diferentes a los niños de Finlandia y son diferentes a los niños de Argentina, de Uruguay. El paisaje, la manera de vestirse, de relacionarse, el idioma, los paisajes, todo, yo creo que les abre la cabeza como para darse cuenta ya desde chiquitos que el mundo es ancho y ajeno. Claro, claro, y sobre todo también que no es solamente Tinelli, ¿no? Claro, no, y y digamos que incluye otras formas de narrar que no son solo la que estamos acostumbrados en general, que viene de Estados Unidos, ¿no? Que además estamos colonizados, ¿no? Porque si las tomas duran más de 7 segundos nos da un ataque cardíaco, ¿no? Qué lento, ¿qué es esto? Y los niños no están tan condicionados, entonces es bueno que ya del pique conozcan otras propuestas. Ricardo, esto capaz no sé si tiene que ver, pero vos hace 21 años que estás en esto, Ibercine, estamos hablando de cine para niños y jóvenes.
no solo de animación, estamos hablando de cine en general, o sea, con todas las variantes que tiene el cine para adultos y para jóvenes y niños. Y en Uruguay se da, creo que es la primera vez que va a haber largometrajes de animación en un año, que se hagan 2 largometrajes de animación. Eso no ocurrió nunca. Es un acontecimiento para Uruguay y para América Latina. Son muy pocos los países. Yo te diría que alguna vez Brasil ha tenido en un año 2 largometrajes de animación para niños, con mercados bien diferentes al uruguayo, ¿no? Es el lujo de la pobreza. Estamos hablando de Selkirk y estamos hablando de Anina Yatay Salas, que está por terminarse ahora. Que se está terminando, que es otro largometraje de animación y de excelente calidad como Selkirk, ¿no? Realmente es un orgullo para cualquier uruguayo que se hayan producido estas 2 películas. Ojalá que tengan una continuidad, ¿no? Que no queden en un film, en el primer film de largometraje de animación. Y después, que se haga el segundo y después ya no se haga más. Claro, no, que se hagan muchos de aquí en adelante, porque es muy importante. Porque además es importante formar a los niños, ¿no? No nos quejamos después que los chicos son así, son asá, que son violentos, ¿no? En general siempre nos quejamos de los niños y de los jóvenes. Pero ¿qué les damos? Yo creo que es muy importante la formación de los chicos desde pequeños. La prueba está que hay hasta canales temáticos que son para bebés, para niños bueno, chicos. Y este año, digo, yo te lo comenté hace poco, nos vimos, digo, en Uruguay una primera experiencia de teatro para bebés, que está funcionando en Carrasco, en el Lawn Tennis. Fue por 2 sesiones y hace 3 meses que está. Pero fíjate los Teletubbies, ¿no? Que podés criticarla desde el punto de vista que se te ocurra. Esta señora Ann Goods trabajó en Londres 14 años haciendo programa de televisión para niños, estudiando la percepción de los niños. Inventó un programa para niños chicos que tuvo un éxito inmediato en todo el mundo. Sí. Y a partir de eso es que surge toda esta producción para niños pequeños, que no existía antes. ¿Y qué pasa? Los niños ven televisión, los papás los conectan a la televisión desde chiquitos, cada vez más chicos. Claro. ¿Y qué ven en la televisión? En general ven basura, ¿no? En general ven basura y no para su edad. Te preguntaba lo de las animaciones uruguayas de largometraje, porque supongo que debería de alguna forma estar vinculado con Divercine. Y lo otro que se me ocurre es Primaria. ¿Qué vínculo tiene Primaria con Divercine, si es que lo tiene, ¿no? Porque ahí también tenemos, ya sé que planteaste que no llevar gurís, no sé qué, no sé cuánto, pero existen múltiples situaciones en Primaria, ¿no? O sea, no todos son las escuelitas que estamos acostumbrados acá del barrio, ¿no? Mira, institucionalmente no hay ninguna relación. Yo tengo gente amiga en distintos lugares de Primaria que conocen el festival, que lo han apoyado siempre, y colaboran de alguna manera en la difusión, en su ámbito, pero no hay ningún tipo de vínculo, ningún tipo de contrato. No existe en el Uruguay hasta hoy en la currícula escolar no se enseña cine y televisión, se enseña literatura, música, dibujo, hasta teatro. No se enseña lo que los chicos más ven, que es la televisión. Y no es necesario enseñar a hacer televisión, se puede enseñar a comentar, a criticar televisión. No es tan complicado. Sí, la percepción, ¿no? Hay proyectos y hay ejemplos en todas partes del mundo, incluso en los países vecinos, pero aquí en Uruguay todavía no llegamos a esa instancia. Está bien. En Divercine no solamente pasa cine para niños y jóvenes en esa semana, del 16 al 21 de julio, sino que además hace como muestras de animadores, muestra de Jesús Pérez y muestra de Juan Pablo Zaramela, que son 2 animadores importantes, que no son uruguayos aparte. Nosotros tenemos un jurado internacional de lujo realmente, y 2 de esos jurados son estos realizadores. Zaramela es argentino, ha ganado varias veces Divercine, el año pasado ganó el premio Gurí con un corto que se llama Luminares, que es fantástico, y es uno de los mejores animadores de América Latina. Lo mismo ocurre con Jesús Pérez, que es un boliviano que hace animación, dibujo animado, una calidad extraordinaria que lo vamos a poder disfrutar nuevamente en Divercine, y también vamos a poder compartir con él
La idea es que no solamente vengan a mostrar sus películas, sino que haya también un encuentro con los realizadores uruguayos para niños, un encuentro de intercambio, ¿no?, de experiencias, donde unos vean las obras de los otros y de esa manera nutrirse, ¿verdad? Y también establecer contacto. Nosotros tuvimos una experiencia muy linda en el año 2005 que se llamó Salto se anima. Inventamos un festival de cine de animación por primera vez en Uruguay y lo hicimos en Salto. Salto no se animó, por eso no continuamos con la experiencia, pero por primera vez los animadores, la gente que trabaja haciendo animación para niños del Uruguay se juntó. Y después de ahí surgió el clúster de la animación. Y siguen trabajando. Y también vinieron algunos colegas de Argentina, de Brasil, y fue precioso el intercambio. Y de esa manera, para mí es importante ir a otros festivales para intercambiar y para conocer otras... Para los pocos realizadores que existen en el Uruguay, que son muy buenos. Sí, aparte son realizadores, digamos, estamos hablando de animación, yo he entrevistado a algunos que están como experimentando con todo un recurso, con toda una forma que digo, si no estés trabajando, porque digo, no es lo mismo ser un ilustrador, un dibujante, que llegar, bueno, a 2 dimensiones, 3 dimensiones, y al movimiento. Estamos hablando de otra dimensión. Mirá, si hablamos de Zaramella, por ejemplo, a la gente no le dice nada de ese apellido. Sin embargo, Zaramella, esta muestra la hizo en Annecy, que es el festival de animación más importante del mundo, que se hace en Francia cada 2 años. O sea, estamos hablando de grandes talentos, ¿no? Como el caso de Tournier. Tournier es a nivel internacional es muy reconocido. Acá es un vecino. Es un amigo de acá. Es un amigo bueno, Ricardo, Divercine, esto está, el Festival Internacional de Cine para Niños y Jóvenes, va del 16 al 21. Por primera vez va en la Sala Aba Ferreira, que está ahí en la Biblioteca Nacional. No dijimos la entrada, ¿cuánto cuesta? 80 pesos en continuado, o sea que puedes ver las 3 horas y media con una sola entrada. Y después hay 2x1 para Cinemateca, Socio Espectacular, el Escolar, etcétera. Bueno. Nada, está hecha la invitación y la última pregunta es, porque estos eventos tan, claro, parece que te lo estoy quemando, pero digo, estos eventos tan importantes, ¿queda algo después? ¿Se ve en YouTube? ¿Se puede ver? ¿Hay un sitio de Divercine? No, porque hay un tema de derechos de autor, claro, ¿no? Claro. O en la televisión, digo, en Canal 5, por ejemplo, el premio Gurí, pasar el premio Gurí, digamos que es el primer premio. No, lamentablemente no. Está, si tú lees el reglamento de Divercine ya desde 1992, existe ese objetivo, pero hasta ahora no lo hemos logrado. Es lo único que no hemos logrado dentro de Divercine. Bueno, 21 años, ya son mayores de edad, ya se pueden casar, Divercine. Felicitaciones y está hecha la invitación. Gracias por estar acá, Ricardo. Nos vemos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ahora vamos a recibir a Sandro Barrela. Barrela se dice, ¿no, Sandro? Así se dice, Barrela. Sandro Barrela es librero, es periodista cultural, es poeta también, aquí no me pusieron la data, pero es poeta. Él está en Buenos Aires, ha colaborado con el Suplemento Cultural de la Nación y bueno, con otros suplementos culturales. Sandro, te estamos llamando para conversar sobre este hombre, Primo Levi, al que le estamos dedicando la semana en La Máquina de Pensar. Y nada, ¿cómo fue? Yo sé que has escrito por lo menos 2 artículos largos en torno a este hombre, a Primo Levi. ¿Cómo fue que te interesó? ¿Cómo fue que empezaste con este hombre? Bueno, un poco el trabajo de librero te acerca a libros que por ahí de otro modo no te acercaría. Y bueno, hace ya como 20 años atrás que empecé en esto de las librerías o la librería y bueno, nada, llegó el libro. Y bueno, un poco, hoy hablamos contigo, yo acá en Buenos Aires, vos allá en Montevideo, y lo primero que escribí profesionalmente fue sobre Primo Levi, para el diario El País, para el suplemento cultural, y fue una nota justamente sobre Primo Levi. Yo ya lo venía leyendo hacía tiempo, y bueno, tuve la oportunidad, gracias a Elvio Gandolfo, que es un poco de acá y un poco de allá. Sí. Me abrió la puerta para escribir en El País, cosa que hice durante 3 o 4 años, y escribí sobre Levi. Para mí la llegada a Así esto es un hombre, que fue el primer libro de él que leí, y fue como un acontecimiento en mi vida de lector y en mi vida civil, porque me encontré con algo que desconocía en principio, y que después, con las lecturas posteriores
sobre el tema de los campos de concentración alemanes, me volvió a confirmar cada lectura que el trabajo de Primo Levi es único y que marca una manera de acercarse y de comprender, o de intentar al menos comprender, la cuestión de los campos nazis. En ese sentido, hay una dimensión moral que tiene Si esto es su nombre, y los libros posteriores, La Tregua y el último, el que publica poco menos de un año antes de su muerte, que es Los hundidos y los salvados, donde ya él deja de narrar, como lo hace en el primer libro y en La Tregua, y se pone a intentar pensar cuestiones muy puntuales del funcionamiento de los campos. Él dice en un momento, dice en Si esto es un nombre, que hay que ver los campos de concentración como un inmenso experimento social, humano, biológico, y que hay que verlo así. Entonces lo mira con una mirada casi científica, que es algo que sorprende, ¿no? O sea, muy distante. Yo lo leí hace muy poco, te digo, Sandro, hará un par de meses, y lo primero que me causó fue una idea como de ya visto. ¿Por qué? Porque este hombre inauguró un estilo que de alguna forma ha sido tomado por muchos otros. Sí, yo creo que, digamos, como decís vos, inaugura, y además señalas algo de lo que dice Primo Levi, que es esto del gran experimento social, biológico e incluso de dimensión política, que no casualmente otro italiano, ya desde la filosofía, como es Giorgio Agamben, lo toma como elemento de trabajo para una extensísima investigación en la línea, digamos, de Foucault, cuando empieza a pensar la política en términos de biopolítica. Agamben, digo, en uno de esos trabajos que se llama Lo que queda de Auschwitz, toma a Primo Levi como piedra fundamental. Entonces digo, bueno, Primo Levi era científico, digo, ¿acaso no es casual que esa mirada de químico, que esa formación científica le haya permitido cierta distancia para incluso poder analizar su propio padecimiento? Porque se nota cuando uno lee que dice, ¿qué le pasa a este hombre que puede tener esa, no diría frialdad porque no es eso, pero sí la suficiente distancia para no ser autocompasivo en principio? Él dice en un momento, y te lo quiero leer para los amigos también de La Máquina de Pensar, querría considerar de qué manera el Lager, es decir, el campo de concentración, ha sido también y notoriamente una gigantesca experiencia biológica y social. Y ahí empieza a decir cómo sería ese experimento. Dice: enciérrense tras las alambradas de púas a millares de individuos diferentes de diferentes edades, estado, origen, cultura, costumbre, y sean sometidos aquí a un régimen de vida constante, controlable, idéntico para todos, por debajo siempre de todas las necesidades. Cuanto de más riguroso habría podido organizar un estudioso para establecer qué es esencial y qué es accesorio en el comportamiento del animal hombre frente a la lucha por la vida. Ese sería el experimento. Y enseguida en el siguiente párrafo dice: yo no creo en la más obvia y fácil deducción, que el hombre es fundamentalmente brutal, egoísta y estúpido, tal y como se comporta, bla, bla, bla. Y ahí empieza a desarrollar. Pienso más bien que, bueno, que es que cada uno va variando. O sea, él no parte de que todos los hombres sean malos. Ahora, una cosa que no se ahorra es decir todas las cosas que se ven en el campo de los propios prisioneros, ¿no? O sea, con comportamientos muy jodidos. Sí, eso es interesante, y yo recordaba, a partir de esta convocatoria que me hacen, recordaba un libro que leí posteriormente a la lectura de Primo Levi, de un autor que en realidad no es un autor, es autor de un único libro, es un señor que se llama Paul Steinberg, que escribe un libro que se llama Crónicas del Mundo Oscuro, que cuando lo leí, él en algún momento hace mención a sí mismo como parte del libro de Primo Levi, y efectivamente Primo Levi en su libro lo nombra como un tal Henri. Primo Levi, que era muy joven, tendría unos 24 años más o menos cuando es deportado, lo ve a este muchacho que tenía unos 17, lo ve como mayor y lo describe en un par de páginas como un personaje un tanto sórdido por el modo en que se comporta, por la manera y las argucias que utiliza como en esa lucha por la supervivencia. Lo recordaba porque Primo Levi escribe su libro
o publica, en realidad escribe en cuanto llega a Italia, después de esos 6 meses que pasa luego de la liberación del campo, que él lo cuenta todo en La Tregua. Cuando regresa, siente la necesidad de escribir inmediatamente, que es todo lo contrario a lo que le pasó a Steinberg, que tardó 50 años en poder sentarse a escribir eso que le había pasado. Entonces, bueno, esto que decías vos, de ese experimento social, que Primo Levi puede observarlo tanto en aquellos que lo ponen en práctica desde arriba, o sea, el Estado alemán, y puede observarlo entre aquellos que padecen lo mismo que padece él, y él, digamos, se convierte en él mismo en objeto de su estudio, así como los otros prisioneros. Sí, él llega a decir que todas las categorías que conocemos nosotros, gente buena, gente mala, gente, digamos, muy inteligente, gente estúpida, es decir, todas las categorías que uno puede decir son variables en el campo de concentración, no son precisas o no son firmes, y que él, la única que encuentra firme, la única categoría que encuentra que los hombres quedan nítidamente separados, y que en todo momento quedan nítidamente separados, es la de los hundidos y los salvados. Sí, y eso creo que es muy muy importante en el modo en el que él comprende la vida en el campo, porque cuando él establece esa categoría, que es la del musulmán, que así se llamaban digamos, dentro de la jerga del campo, que uno dice que tiene que ver un musulmán, pero bueno, lo asocia a esa imagen de una persona reconcentrada en sí misma, casi en posición de rezo, y en realidad es el que se ha entregado, claro, el que ha decidido no luchar más. Los hundidos, esos son los hundidos, que son los que por alguna razón bajan los brazos y entonces empiezan a no robar, a no comer mucho, entonces se van desintegrando, digamos. Esto mismo también lo toma Agamben, digamos, por eso pienso en la importancia del testimonio de Primo Levi, porque establece categorías que luego han sido utilizadas por gente que viene del campo de la psicología, o de la sociología, o de la filosofía, y que Primo Levi ha puesto como a disposición como una serie de saberes a partir de su propia experiencia. Él, por ejemplo, entre los salvados, digamos, entre los que se salvan, que incluso se incluye a sí mismo, empieza a analizar caso por caso, como decís vos, y claro, más allá de los casos, y esto no quiero que alguien pueda pensar que estamos hablando de un libro científico, estamos hablando de libros de historias humanas. Entonces, entre los salvados, él empieza a contar distintos casos de gente que se salvó, entre otras Henry, que decís vos, sí. Y te analiza que todas las estrategias posibles, y hay tantas como personas para salvarse, ¿no? Pero siempre perdiendo un poco el sentido social, ¿no? Hay un fuerte individualismo. Sí, bueno, de hecho, él comienza el libro diciendo algo así como que tuvo la suerte de ser deportado a Auschwitz recién en el 1944, digamos, con lo cual él se incluye en la categoría del azar, donde, bueno, si él era deportado 2 años antes, y bueno, por ahí no la contaba, y dentro del libro él cuenta su estrategia de supervivencia también, bueno, es un químico, les puede servir a quienes dirigen el campo. Y en ese punto, digamos, es interesante que Levi no, salvo casos muy muy puntuales, recuerdo que habla de uno que era como un espía, una especie de soplón, donde sí hay una condena. En general él no condena moralmente el comportamiento de los prisioneros, por eso mismo que vos decías, digamos, todas las categorías que en la vida, entre comillas, normal, afuera del campo, dentro del campo quedan en suspenso. Claro. Sí, él lo dice claramente que, digamos, en la vida civil siempre hay 2 vías, y después hay una tercera que en general, la intermedia, ¿no?, entre la honestidad y la deshonestidad, que más o menos lo vamos llevando todo. Él dice que en el campo no hay intermedia. Y con respecto a Henry, estaba viendo Henry, hombre que vos lo mencionás, él escribe lo siguiente, dice Henry, a ver, lo tengo acá, dice: Henry es un ser social y culto, su estilo de supervivencia cuenta con una teoría completa y orgánica, solo tiene 22 años, ¿no? Y entonces se ha encerrado en sí mismo como en una coraza y lucha para vivir sin distraerse, con todos los recursos que puede tener de su inteligencia pronta y de su educación refinada. Según Henry,
3 son los métodos para que el hombre pueda sobrevivir sin dejar de ser digno de llamarse hombre: la organización, la compasión y el hurto. Sandro, después de la pausa te invito para continuar hablando de este libro, Si esto es un hombre, y de Primo Levi. Bueno, cómo no. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando sobre Primo Levi, entre otras cosas porque has escrito varios artículos, y bueno, el primer artículo que escribiste ese para el País Cultural, yo en su momento lo recorté y lo guardé, es del 98 y está fresquito como una lechuga y se mantiene muy bien. Te decía acerca de esta categoría de los hundidos y los salvados. ¿A vos te parece que Primo Levi lo alcanzó la culpa por haberse salvado? Yo creo que es probable, digamos, las circunstancias de su muerte son un tanto oscuras. Yo recuerdo cuando Semprún, en La escritura o la vida, cita el episodio que él se entera por radio que Primo Levi ha muerto. Semprún no se decide a una solución satisfactoria para entender qué pasó, digamos, si Primo Levi cae accidentalmente por la escalera, por el hueco de la escalera, o es que se suicida. Es muy difícil para nosotros, o sea, que no hemos pasado ni remotamente por esa experiencia, pensar qué puede pasar en la cabeza de un hombre que ha dedicado su vida, si bien Primo Levi ha trabajado como químico posteriormente a la liberación del campo y demás, y ha dedicado su vida a la literatura. Es muy difícil pensar en qué momento el campo lo vuelve a atrapar. Sí, hubo gente que dijo, el campo, los nazis lo alcanzaron casi 40 años después, en el 87. Sí, yo creo que, digamos, yo me siento imposibilitado de decir, bueno, en su conciencia cuánto pesó, como en la de tantos sobrevivientes y en testimonios que uno ha visto o ha leído, que es algo como que es imposible de terminar de salir del campo. Esa sería, digamos, esto que estás pensando, y obviamente es una especulación, simplemente lo estamos conversando acá con los amigos de La Máquina de Pensar, porque en un tipo como él, que siempre estuvo relatando todo lo de Auschwitz, siempre, que en el 87 se suicide, bueno, eso abre mucho. Ahora, hay la otra hipótesis, que es menos comentada, de que hubiera sido un accidente de estos cotidianos, absurdo, de que él se cae por el hueco de una resbala y cae por el hueco de una escalera, con lo cual generaría mucho más horror o más absurdidad, pero bueno, no sé. Sí, yo me quedo siempre como a mitad de camino frente a ese hecho, digo, porque no puedo dejar de pensar que Primo Levi fue quien fue. Entonces digo, cualquier conjetura es igual de dolorosa, porque además uno cuando lee a Primo Levi, lo sigue y sigue leyendo, uno, digamos, lo incorpora como parte de la familia de uno. A mí me pasó eso, porque uno me empieza con Si esto es un hombre, sigue leyendo la trilogía del campo, y después, bueno, yo lo he leído incluso en sus cuentos fantásticos, cuentos de especulación científica, y a mí me parece un escritor extraordinario, donde, bueno, uno siempre vuelve a ese eje o a ese núcleo que es lo que él cuenta de la experiencia de los campos nazis. Pero bueno, alguien dijo en un momento que toda la obra de Primo Levi es un comentario, una glosa a Si esto es un hombre, que es su obra fundamental. Pero me interesa, Sandro, ya que leíste los otros cuentos, digamos, el sistema periódico. Y el sistema periódico para mí es extraño, pues es un libro bello. Es un libro bello donde él se vale de su conocimiento de la química, y donde cada capítulo, o sea, la estructura del libro, está armada a partir de ciertos elementos de la tabla periódica, y cada elemento de la tabla periódica reproduce las características de ese elemento puestos en una persona. Que es autobiográfico también. Y es autobiográfico, pues, donde desfilan personajes de su familia, episodios de su vida, donde el campo vuelve a estar presente. Claro, pero por ejemplo se pone argón, gas inerte, pero no sé, bello y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, esas características sirven para calificar a... Claro, hace como una especie de puente entre el elemento químico y una persona, o el carácter o determinada característica de una persona.
Entonces, bueno, digo, Primo Levi evidentemente era un hombre con una cultura no solo científica, sino humanista, y yo muchas veces me pregunté, digamos, si el campo lo convirtió a Primo Levi en un escritor, o si él iba a ser un escritor de todos modos. No lo sé, Sí, la verdad no lo sé. No, pero está interesante porque me interesa, digo, porque si bien esto de la obra fundamental es, si esto es un hombre, que es un libro durísimo, fuerte de leer, no así yo creo que La Tregua, si bien le pasa muchas cosas malas, está hecha con un espíritu de alegría, de optimismo, de la libertad. Sí, la Tregua yo es picaresco, digamos. Exactamente, esa es la palabra que yo siempre uso, digo, La Tregua es una gran picaresca. El final de La Tregua, lo que recuerdo, digo, porque realmente hace muchos años que no vuelvo a leer ese libro, si no recuerdo mal, La Tregua termina con Primo Levi relatando un sueño, que es una pesadilla, que retorna. O sea, él volvió a su casa, está tranquilo después de 8 meses es así, y medio. ¿no? Sí, y termina contando ese sueño. Claro, que nadie lo quiere escuchar y todos le dan la espalda. No, y aparte el sueño, te digo porque lo leí ayer, el sueño es decir, él después de esa odisea, que yo creo que es una odisea, pero es como una odisea como es de picaresca, ¿no? O sea, ahí están los italianos tratando de sobrevivir junto con griegos y otros más. Él termina diciendo, ya estoy en mi casa, tengo un colchón, mi gente me quiere, estoy bien. Y dice, pero tengo un sueño. El sueño es que en mi sueño estoy en mi casa, tengo un colchón, vamos a comer, estamos con mi familia, pero poco a poco se empieza a romper las paredes y se empieza a desintegrar todo, y en realidad yo nunca me escapé, estoy en el campo de concentración, estoy en Auschwitz. Sí, el final es muy desasosegante, Sí. pero todo el transcurso del libro inspira, eso que decías vos, mucha alegría, porque es como el triunfo, por ahí es exagerado la palabra triunfo, es como el renacer de lo humano, de la vida. Sí, sin duda. Por sobre el horror, la muerte. Y así como Primo Levi fue capaz de transmitir todo el horror del campo, insisto, es un hombre, también fue capaz de transmitir ese renacer de la vida. Y hay una cosa que me acuerdo ahora, que él dice algo parecido a esto, que la liberación del campo lo pone de nuevo frente a la responsabilidad. Una vez más él está frente a la responsabilidad de su vida, vuelve a ser dueño de su vida. Pero en general hay muchos episodios que él, yo he olvidado, digamos, porque en la lectura pasa eso, pero lo que recuerdo es eso, como, bueno, esa ebullición nuevamente de ser una persona, de estar vivo, de estar con otros y ser bien tratado. Es muy extraño todo eso. No, y también está el tema de que como que obviamente nos debe pasar a todos, digo, aquel que llegó hasta el fondo, pero hasta el fondo de lo que es la condición humana más terrible, ¿no? La crisis más grande, dice, bueno, de aquí en más todo es mejorar cuando sale del campo, ¿no? Claro. Y entonces él se plantea que, bueno, que ahora va a haber ley, va a haber justicia, va a haber igualdad, o va a haber, ¿no? Prácticamente un mundo perfecto. Y bueno, enseguida le dicen que no. Incluso alguien le dice, el griego le dice, mirá que la guerra aún no ha terminado. Es así, sí. Y otra cosa, Sandro, hablando de este hombre, porque ahora estamos hablando toda la parte, digamos, de la narración de lo inenarrable, ¿no? Pero él hace mucho énfasis, y con una mirada muy propia, en la palabra, en la lengua. Él dice, llega a decir esto, por ejemplo, en una entrevista, dice, entre el hombre que puede hacerse comprender y el hombre que no puede hacerse comprender, hay un abismo. Uno se salvará, el otro no. Es fundamental, la fundamental experiencia de comprender y ser comprendido, el tema de la lengua. El problema para los italianos era la lengua, incluso dice, una de las principales causas de mortalidad con los italianos y los griegos era el problema de la lengua, que no entendían las órdenes. Sí, esto es importante, porque él se las arregla más o menos con lo poquito que sabía de alemán y con su capacidad de aprender como las palabras fundamentales para entender y no quedar expuesto al golpe inmediato frente a la incomprensión de eso que se le estaba pidiendo. Eso de alguna manera también es parte de una estrategia de supervivencia. Pero es cierto que mucha gente queda en el camino porque no sabe qué es lo que le está pasando, no termina de comprender. Y creo que en ese sentido Primo Levi estaba dotado como de una inteligencia
que le permitió, digamos, poder afrontar, digamos, como cada prueba que le ponía el campo. Claro, él llega a decir, esto es textual, ¿no? Lo estoy leyendo acá, dice: sucumbir es lo más sencillo, basta con cumplir órdenes que se reciben, no comer más que la ración, atenerse a la disciplina de trabajo y del campo, ¿no? La experiencia ha demostrado que si uno sigue de este modo, solo excepcionalmente puede durar más de 3 meses. Y eso eran los musulmanes. Ahora, los otros querían aprender como él, trataban de aprender otro idioma, y hay todo un análisis de lo que es la opresión de la lengua. Ah, y un detalle, ya que mencionaste lo del sueño, de la tregua, eso lo leí ayer. ¿Cómo culmina ese sueño? Culmina con la palabra levántense, que es la orden. Era la orden, en era alemán. una palabra que, si no recuerdo mal, empezaba con W. Sí, es una palabra en alemán, sí. Impronunciable para mí, pero... No, pero es brutal la opresión desde ese punto de vista. Los hundidos y los salvados, ¿vos lo leíste? ¿Tenés alguna idea? Sí, yo lo he leído, digamos, insisto, digamos, es material que yo he leído hace mucho tiempo, y sobre el que no he vuelto hace mucho tiempo, digamos. En general los libros de Primo Levi los he leído 2 veces, por lo menos la trilogía, pero uno también olvida. Sí. Lo que sí recuerdo, Primo Levi ponía el acento en algún momento de los hundidos y los salvados en ciertas cuestiones que él percibía de un par de personajes que yo ahora no recuerdo quiénes eran, que trataban con cierta liviandad o frivolidad el tema del campo, donde equiparaban, el recuerdo que decía algo así como que había visto pintadas donde decían: la fábrica es el láger, y él se enojaba muchísimo con eso, porque entendía que allí había una simplificación que era intolerable. Esta cuestión del disciplinamiento social, que uno la puede analizar y puede intentar, digamos, como encontrar una vuelta donde, bueno, sí, hay mecanismos de opresión en las sociedades, llamémosle capitalistas, las hubo en las sociedades no capitalistas, eso que conocimos como socialismo real, pero él establecía como un límite donde no se puede equiparar la opresión social en una fábrica, en las instituciones armadas o lo que fuere, con la vida en un campo de concentración. Digamos, es como eliminar esa dimensión que tiene el campo, que no es equiparable a ninguna otra forma de opresión, ya sea a través de un Estado o lo que fuere. Claro. Él plantea también que, y por eso es importante el libro, ¿no? Dice acá en un momento, dice: me doy cuenta de que todo esto que está lejos del cuadro que suele imaginarse de los oprimidos que se unen, sino para resistir, cuando menos para sobrellevar algo. Y analiza el tema del individualismo en el campo de concentración, y analiza cómo los nazis elegían dentro de esa mano de obra esclava a determinados gente para ponerlos como capos, para que ponerlos reprimiendo, o como para ponerlos acarreando cadáveres a la hoguera, como es al horno, ¿no? Al horno, ¿no? Y dice que esa gente era el último eslabón, digamos, de la cadena de prisioneros, que eran los que iban a los, creo que se llamaban Sonderkommando. Claro, sí, exacto. Y dice, de esta gente que trabajó, obviamente manipulada por los nazis, dice: sucede que su capacidad de odiar, que hasta ahora se mantiene, porque todos están odiando, que se mantenía viva en dirección a sus opresores, se volverá irracionalmente contra los oprimidos, y se sentirá satisfecho cuando haya descargado en sus subordinados la ofensa recibida de los de arriba. O sea, hace todo un análisis de eso, que un poco para buscar el tema de por qué no hubo rebeliones o hubo en los campos de concentración, ¿no? Bueno, en ese sentido hay una línea que traza Jorge Semprún como prisionero en un campo que estuvo en Buchenwald, pero prisionero político. Entonces él, en varios de sus libros, traza la diferencia entre ser un deportado por el hecho per se de ser judío y el deportado político. Lo que vos decías, esto de, bueno, la poca falta, digamos, o la imposibilidad de organizarse cuando uno es deportado por el solo hecho de ser quien se es, no es lo mismo que lo que le pasó a Semprún y a compañeros de él que estaban organizados antes de ser deportados. O sea, eran gente con una ideología política, con una intención, que
que no la tenía el que era judío. Claro, y que esa ideología, sea errada o acertada, Sí, yo creo que es secundario. Digo, no, pero les permitía comprender por qué estaban ahí, o sea, claro, una explicación de por qué estaban ahí. En cambio los judíos, sobre todo los que, como Primo Levi, que no eran practicantes, o que estaban totalmente alejados incluso, porque en el caso de Primo Levi era así, digamos, que estaban, digamos, eran laicos, por decirlo de alguna forma. Sí, como muchos judíos que son judíos laicos. Exacto, sí, claro. Y no entendían, y sobre todo gente, por ejemplo, millonaria también, o con mucha plata, no entendían por qué estaban ahí. Mientras una de las cosas que dice Primo Levi es que no había que preguntarse por qué estaba ahí, había que encarar. Simplemente para terminar esta charla, nomás, Sandro, quiero leer a los amigos, dice acá Primo Levi: ¿saben cómo se dice nunca en la jerga del campo en Auschwitz? Se dice mañana por la mañana. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Es impresionante. O sea, eso es para decirte que no podías andarte cuestionando mucho, había que estar en el instante. En el instante, es cierto, es cierto. Bueno, Sandro, te doy las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, porque queda hecho el vínculo, por lo menos, dedicado acá a Primo Levi. Me dejaste picando con Agamben, si alguna vez hacemos algo de Agamben, te vamos a llamar también. Bueno, yo agradezco haber sido llamado y haber tenido el espacio para conversar contigo y sobre una persona y sobre un escritor que llevo conmigo, que me acompaña, y sobre un tema que durante un tiempo importante de mi vida investigué y leí porque pasa esto, cuando uno se topa con esta temática, bueno, uno se queda como muy prendado de ella. Y bueno, así que bueno, agradezco esta ocasión de haber conversado con ustedes y bueno, y cuando quieran. Me imagino que debe ser también como pasa con los poetas o investigadores también, que te engancha un tema y hasta que uno no lo lleva hasta el final y ahí queda como saciado. Uno acumula y acumula. Exacto. Y bueno, y va encontrando cosas, cosas que a partir de Primo Levi yo he leído a Elie Wiesel, me encontré con esa maravilla que es esos dos libros de Art Spiegelman, que es Maus. Ah, Maus, sí. El cómic, sí, vamos a hablar. Exactamente, pero bueno, dale, esas cuestiones. Te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande para ustedes, gracias. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana continuamos aquí por Radio Uruguay. Hasta mañana.